Hoy quiero que llevemos a la práctica lo que hemos estado estudiando los últimos 4 domingos. Hemos estado hablando acerca de lo que es la verdadera alabanza y la verdadera adoración. Los que han estado conectados con los mensajes se recuerdan de algunas cosas. Voy a hacer un repaso porque es muy importante. Lo que quiero es, lo que hemos estado enseñando los últimos 4 domingos, quiero hacer una pequeño resumen. Y al final quiero agregar algo que lo vamos a llevar hoy a la práctica. El primer domingo que hablamos sobre lo que es la alabanza y la adoración, hablábamos de que no se trata de religión, ¿se recuerdan? Cuando en Juan, en capítulo 4, versículo 19 al 24, encontramos a la mujer samaritana que le dice a Jesús, pero mis padres dicen que es en esta montaña y ustedes le dicen a Jesús es en esta otra. Y Jesús, ¿se recuerdan? Le dijo, mira, te equivocas, no es ni en esta montaña ni tampoco en esta. Lo que estaba diciendo, la adoración no tiene nada que ver con la religión. No es con la religión que practicas, no es con la creencia que tú tienes, es que tiene que ser en espíritu, en verdad. Hablamos de eso hace 4 domingos. Luego, sin sacrificio no hay presencia de Dios. Y hablábamos acerca del mensaje en 2 Crónicas, capítulo 7, cuando Salomón pone, si se da cuenta en el versículo 1, Salomón pone dentro del holocausto, pone el sacrificio. Pero note que cuando dice de que cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. Y mira que hay una coma. El siguiente es otro acto. El primero es que cae fuego del cielo. Esa no es la presencia de Dios. Coma, dice que este es el segundo acto. Y la gloria del Señor llegó al templo. La gloria del Señor llegó. Dos cosas. Número uno, tiene que haber un sacrificio en el altar para que la presencia de Dios descienda. No puede haber presencia de Dios si no hay sacrificio. Y hablábamos que en Romanos nos dice en el día de hoy quién es el sacrificio. Ahora nosotros no vamos a tener animales para sacrificar como lo hacían en aquel tiempo. Hoy Romanos 1 dice de que tú y yo necesitamos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. 3 cosas, ¿se recuerdan? Si quieren escuchar los detalles de estas enseñanzas, búsquenlos en Facebook, ahí los van a encontrar. Pero dice que vivo porque antes estábamos muertos y ahora estamos en Cristo, estamos vivos. Que es santo porque tú y yo hemos sido apartados para Jesucristo y que eso es agradable para Dios. Punto número 2, entonces, si tú quieres vivir y experimentar la presencia y el poder de Dios, tiene que haber un sacrificio y ese sacrificio tiene que ser tú. Tú tienes que poner tu cuerpo. El segundo mensaje, y no aparecen las palabras, hay 3 términos. 3 términos, eso fue hace 3 domingos atrás. Hablamos del primer término, aparece 292 veces en las Escrituras el término cuando dice adorar a Dios, que literalmente significa, ¿se recuerdan? Hacer esto. Es un movimiento físico, es una postura física. No es algo, no es cuestión de algo, una ideología, no es cuestión de una sugerencia, no. Es de literalmente doblegarnos delante de Dios. Cuando la Biblia utiliza en el español o incluso en inglés la palabra adorar, está hablando de doblegarnos. Eso es verdaderamente adorar. No cantar cantos, no cantar coritos, eso es una pequeñísima parte de lo que es adorar a Dios. Es doblegarnos. Segundo, la segunda palabra que aparece como más de 300 veces en la Escritura, como adorar a Dios, es terror. Cuando nosotros leemos en la Biblia, dice adoración, más de 300 veces eso significa tener terror a Dios. O sea, tener un temor a Dios. Como se los decía, si ustedes recuerdan en el video, les decía que si usted se encuentra en un zoológico y se mete, por accidente, se mete en la cueva del león hambriento, en ese momento usted va a tener una reverencia muy alta por ese león, ¿no es cierto?
y se va a llenar de terror. Eso es lo que está diciendo la Escritura, que cuando nosotros pensamos en adorar a Dios, hay temor en nuestro corazón porque entendemos que estamos no delante de un simple león de un zoológico, sino delante del león de la tribu de Judá. El que puede quitar la vida y el que puede darla o la quita. Entonces, dos palabras, dos términos que determinan adoración. Primera, doblegarnos. Segunda, es terror. Tercera, hay otra tercera palabra. Son las tres palabras principales que nos ayudan a entender lo que es verdaderamente la adoración. La tercera es servir. Servir a Dios. ¿Quieres tú verdaderamente adorar a Dios? Sírvele a Dios. Sírvele en tu trabajo, sírvele en tu casa, sírvele con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, sirve en la iglesia, sirve en todos lados. Podemos adorar a Dios de esas tres maneras, doblegándonos, teniendo temor a Dios y sirviéndole 24 horas al día, 7 días a la semana. No es de 1 hora y media un día domingo en la iglesia. Eso no es adorar a Dios. Eso es venir y cantar corporalmente cantos y gloria a Dios, que lo podemos hacer. Eso está bien. Entonces, tercer punto que les decía es que no hay presencia de Dios sin sacrificio y tú necesitas hacer ese sacrificio. Cuatro puntos del cual hablamos el domingo pasado. Can you move to the next one? It's not moving. Oh, here we go. Marcos 14, 1 al 5. ¿Qué es lo que te permite a ti en convertirte, en hacerte un adorador que se doblega delante de Dios? Que ofrece su cuerpo como sacrificio. ¿Qué es lo que te permite decir, hoy yo quiero hacer esto, pero el Señor me ha llamado a hacer esto y voy a hacer cualquier otra cosa a un lado y voy a obedecer a Dios? ¿Qué es lo que causa que un individuo pueda vivir de esa manera? Es lo que hizo esta mujer. En Marcos 14, 1 al 5, encontramos a una mujer, lo predicamos eso hace 3 domingos, llega una mujer con un bote de perfume, ¿se recuerdan? Y aquella mujer dice que el perfume era muy caro. Y dice que sin pensarlo 2 veces, rompió el perfume sobre Jesús y lo bañó en perfume. Y los religiosos empezaron a decir, pero pudimos haberlo vendido. Bien santos, ¿verdad? Pudimos haberlo vendido y darlo a los necesitados. Pero Jesús les dice, ustedes no entienden. Lo que hizo esta mujer está diciéndome que para ella yo soy más importante que cualquier cosa. Para ella este perfume caro no significa nada. Yo soy más valioso que este perfume caro. Para ella yo soy lo más valioso en su vida. Tú jamás vas a poder vivir una vida entregada a Jesús donde le dices no a tu cuerpo y te entregas como en sacrificios vivos, a no ser que tú sepas que Jesucristo es la persona más valiosa en tu vida. Porque a menudo lo que sucede es que nosotros pensamos que nosotros somos los más valiosos en nuestra vida. Y ponemos a Jesús a veces en segundo, tercero, cuarto lugar. Pero yo soy el que estoy al frente, muy a menudo. Aquella mujer entendía que Jesucristo valía la pena. Y cuando tú entiendes que Jesucristo vale la pena sin importar las circunstancias, entonces vas a poder entregarte como sacrificio vivo. Y cuando hay sacrificio vivo, hay presencia de Dios. ¿Van todos conmigo? Eso lo estudiamos bien en detalle en los últimos 4 domingos. Muy bien. Luego yo les hablé acerca de que cuando nosotros vivimos de esta manera, cuando tú y yo vivimos de esta manera, cuando vivimos así inclinados delante de Dios, cuando vivimos en el temor de Dios, cuando lo respetamos en nuestras actitudes, en todo lo que hacemos, nosotros lo tenemos en cuenta, aun cuando pecamos. Porque no me digan que no pecaron esa semana.
¿Alguien lo pegó esta semana? ¿Lo tuvieron en cuenta al Señor cuando pegaron? ¿Sabe cómo podemos ser obedientes? La Biblia dice que cuando pecamos, nosotros tenemos un abogado justo y que presentemos todos nuestros pecados delante de Él. ¿Cuántos de ustedes fueron y dijeron al Señor, Dios mío, en obediencia vengo a ti, perdóname que he pecado contra ti, perdóname que te ofendí, yo me humillo, por favor ayúdame para caminar rectamente delante de mí? Eso es vivir en obediencia. Eso es vivir en obediencia. Cuando usted vive de esta manera, este tipo de vida de adoración, donde usted está sometiendo su vida completamente a Dios, entonces hay resultados. Salmo 149. Hay 1, 2, 3, 5 palabras importantes que usted encuentra en el Salmo 149. Dice, para que cuando usted adora a Dios y vive de esta manera, el salmista David dice, cuando usted adora así, lo que va a pasar es que Dios va a tomar venganza sobre las naciones. Va a castigar a los enemigos. Va a sujetar con cadenas a los que quieren dañarte. Va a poner grillos a aquellos que vienen en contra de ti. Y dice que va a dictar sentencia en contra de tus enemigos, en contra de tus necesidades donde el diablo está queriendo robar, matar y destruir. En las áreas de tu cuerpo donde hay enfermedad, Dios viene, trae venganza, castiga, sujeta, pone grilletes y dicta sentencia. Cuando tú te entregas como el sacrificio vivo y lo pones en el holocausto, en adoración, la presencia de Dios, eso es lo que hace. Lo estudiamos eso hace 2 domingos. Todos, ojalá que se vayan recordando lo que hablamos, porque hoy quiero que traigamos todo esto juntos y que aprendamos algo poderoso en las Escrituras y que lo vivamos hoy mismo. ¿Está de acuerdo? ¿De acuerdo todos? Si está de acuerdo, diga amén. Muy bien. Ante una situación imposible, no aparece la siguiente. Can you see it there? You can, right? La primera es en Crónicas, Segunda de Crónicas, busquen en su Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. Dice de que, les cuento lo que está sucediendo aquí. Ahí está el rey Josafat. Josafat fue un buen rey. Fue de los pocos que la Biblia dice de que fue un buen rey. De hecho, la gran mayoría de los reyes de Israel, la Biblia dice, y fulano de tal hizo lo malo, y fulano de tal hizo lo malo delante de Dios. Josafat dice que vivió de esta manera delante de Dios. Cuando usted lee en Segunda de Crónicas, creo que del capítulo 17 al 21 más o menos, ve toda la historia de Josafat, o en Segunda de Reyes, encuentra la parte también que habla de Josafat. Josafat va a encontrar esas 3 palabras, que se doblegaba delante de Dios, que tenía temor de Dios y que servía a Dios. Eso es una vida de adoración. Esa es la verdadera adoración. Josafat, aquí le mandan a decir, le dicen, Josafat, vienen 3 ejércitos en contra de ti. Vienen 3 ejércitos. Y lo que hicieron es que no vienen por el lado de la tierra, sino que se fueron a dar la vuelta por el agua y vienen por detrás. Lo que quiere decir que estaban a menos de 20 millas de distancia. En otras palabras, escuche bien, no tenía tiempo para planear cómo iba a contrarrestar en la lucha, la pelea a los enemigos. Lo único que él sabe que en ese momento él está ante una situación imposible. Él sabe, ellos son más que nosotros, yo no tengo tiempo para preparar algo en contra de mis enemigos, van a venir y nos van a matar a todos. Eso es lo que va a suceder y no hay nada que yo pueda hacer. Esa es la situación que está viviendo Josafat. Déjeme le pregunto, ¿alguna vez usted ha vivido una situación imposible? Una situación que usted dice, yo no sé qué va a pasar.
una situación cuando el doctor le dijo usted tiene cáncer o usted tiene 1 año de vida o tal cosa. Y esa es una situación donde usted sabe que no tiene control. Donde el control está afuera de sus manos. Esa es una situación imposible. Donde no tiene tiempo para planear, donde no tiene recursos para hacer nada, porque no hay nada que esté disponible en sus manos. Eso es lo que estaba sucediendo a Josafat. Era una situación totalmente imposible. ¿Qué es lo que hace Josafat? Vean los versículos 1 y 2. Dice de que él reconoce su condición. Él reconoce su condición. Él dice, estoy rodeado. Él no empieza a justificar, pero es que quizás porque yo pequé, no, o porque tal persona pecó, o porque es mentira, no, él no justifica, él reconoce, esa es la situación tal y como es, punto. Número 1. Número 2, dice en los versos 3 y 4 que él toma acción. Eso es lo que usted necesita. Si usted está pasando por una situación imposible, eso es lo que usted necesita hacer. Paso número 1, aceptar la realidad. La negación no trabaja. Número 2, toma acción. Dice que el versos 3 y 4 que primero consulta al Señor. O sea que en oración va y le dice, Señor, ¿qué está pasando? Segundo, dice que proclama por todo el pueblo ayuno. Proclama ayuno. Cuando hay una situación imposible, el ayuno es una herramienta poderosa. Y dice entonces de que buscó ayuda. Dice que todos los habitantes de Israel se juntaron. A mí me sorprende que cuando alguien está en nuestra iglesia, lo veo a menudo, de que cuando alguien está pasando por una necesidad grande, un problema grande, una enfermedad, a veces nosotros somos los últimos en saber. En vez de meternos a todos y decir tal cosa me está pasando para que todos estemos unidos, orando uno por los otros, apoyándonos uno por los otros. Eso es lo que hizo Josafat. Verso 4 dice, los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron a pedir juntos ayuda al Señor. No se aísle, no se quede solo, busque ayuda. Esos son los pasos. Número 2, dice la Biblia que tomó acción. Número 3, sí. Número 3, versículo 15. Al final del versículo 15, mira lo que dice. O sea, Josafat busca ayuda. Gente llega alrededor de él. Y ahora le están ayudando. Pero entonces, cuando ya hay ayuda, ya cuando hay comunicación con Dios, entonces el Señor habla. Note que la tercera cosa que usted necesita hacer ante una situación imposible es echar afuera el temor. Versículo 15, al final dice, así dice el Señor, no tengan miedo, ni se acobarden cuando venga ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía, dice el Señor. Cuando usted esté delante de una batalla, una situación imposible, no tenga temor. ¿Por qué? ¿Por qué es que no tiene temor? Porque usted tiene la confianza que está viviendo humillado delante de Dios, está sometido bajo el temor de Dios y está sirviendo a Dios. Eso le da confianza. Sin importar lo que esté sucediendo, lo grande es la batalla del enemigo, le da la confianza de decir afuera con el temor, afuera con el temor. Porque el temor es un obstáculo para que nuestra fe suba, para que nuestra fe se manifieste. Eso es lo tercero que necesitamos hacer, echar fuera el temor. Número 4, versículo 18. Dice a Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron. Eso es adorar. Se postraron en tierra y adoraron al Señor. Cuando echas afuera el temor,
ahora sucede algo poderoso. Sucede algo poderoso. Cuando tú vives de esa manera, hermano, cuando dices, yo no me voy a someter al temor, entonces eso te da la capacidad en fe de hacer esto delante de Dios. Señor mío, te adoro y te bendigo porque eres santo y eres justo. Eso es lo que te da el poder. Cuando echas afuera el temor, te puedes humillar delante de Dios ante esa situación imposible y totalmente entregarlo todo al Señor. Ahora, quiero que se den cuenta de algo. En el versículo 22, a ver si salió. No salió. Ok. Versículo 22 y 23 en sus Biblias, segunda de Crónicas 20, 22 y 23. Dice, por favor, miren en sus Biblias porque aquí está el punto que quiero que ustedes entiendan hoy. Ese es el punto que ustedes quiero que se lo metan en la bolsa, lo pongan como algo valioso y cuando salgan de aquí digan, eso es lo que voy a hacer cada vez que tengo una situación imposible. Versículo 22 dice, tan pronto como empezaron, diga, tan pronto como empezaron. ¿Qué es lo que empezaron a hacer? Se habían humillados, habían hecho todo, ahora se humillan y empiezan a entonar un cántico, este cántico de alabanza. El Señor puso, dice, tan pronto empezaron a cantar, porque quiero que entiendan, hay dos maneras de cantar. Hay una manera de cantar como lo hacen los pajaritos, como lo hacen las loras, como lo hacen los pericos, como lo hace mucha gente, muchas iglesias, que no pasa del techo, hermanos. Pero hay otra, cuando hay alguien que se ha puesto sobre el holocausto, cuando se ha depositado personalmente sobre el holocausto y dice, yo soy el sacrificio. Y ese holocausto es consumido por el poder de Dios. Y cuando hay ese poder de Dios que desciende en fuego a consumir el pecado de ese hombre, de esa mujer, la presencia de Dios entonces desciende. Y cuando la presencia de Dios desciende, usted empieza a cantar. Y cuando dice, tan pronto como empezaron a cantar, el Señor puso emboscada sobre los enemigos. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu enemigo? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es lo que está haciendo el diablo que ha estado robando de tu vida? Preséntate delante de Dios como el sacrificio vivo, agradable y perfecto. Esa es la verdadera adoración a Dios. Dijo Jesús, en aquellos días no va a ser ni en este monte ni en aquel monte, pero va a ser en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, cuando te depositas delante del altar en humillación, en temor a servir a Jehová de los ejércitos. Tú empiezas a cantar, hermano. Empiezas a cantar, empiezas a adorar a Dios. Y la Biblia dice, y entonces el Señor, mira lo que dice, tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscada contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. De hecho, los amonitas, los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de, subraye la palabra, luego de exterminar. Dios no lo hace a medias, lo extermina. Dice, luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Los enemigos de Dios empiezan a pelear entre ellos mismos y se matan unos a otros. ¿Por qué? Porque hubo una persona que dijo, yo soy el sacrificio. Porque hubo una persona que dijo, yo me someto delante de ti, yo tengo temor de ti y yo decido y opto servirte a ti. Cuando eso sucede,
Usted empieza a cantar, hermano. Usted empieza a cantar, hermano. Y entonces el Señor sana el cáncer. Entonces el Señor cambia esa situación imposible. Entonces el Señor se levanta en contra de tus enemigos. Yo quiero vivir así. Yo quiero que todos los días de mi vida sean así. Y yo creo de que lo que estamos nosotros y entendemos de la palabra de Dios, decimos, yo también quiero eso. Pero demanda un compromiso. Demanda, sí, yo soy salvo por la fe, sí. Si por la fe Jesucristo me salvó, ha perdonado mis pecados y voy al cielo. Sí, absolutamente. No hay que tal vez sí, tal vez no. Si Cristo está en mi corazón, si Cristo está en tu vida, vas al cielo. Pero hay otra segunda cosa que está sucediendo. Dios está transformándote a ti en la manera en que piensas, cómo tomas decisiones, cómo te sientes, cómo miras la vida, los filtros que ves en la vida. Dios quiere que transformes tu mente, dice la Biblia, para que seas más como Cristo. Eso no tiene nada que ver con la salvación. Eso tiene que ver con la renovación de quien tú eres. Y dice que el Señor quiere perfeccionarnos hasta la estatura del hombre perfecto, Jesucristo. Para eso lo que necesitas hacer es tomar tu vida y ponerla en el holocausto. Todos los días. ¿Quieres saber si vienen los tiempos de lucha, de persecución? Si vienen. ¿Quieres saber si estás listo? Porque alguien me preguntó alguna vez, si hubiera persecución en el día de hoy, ¿tú estás listo para vivir, para morir por Cristo? Y yo me puse a pensar, la única manera que yo sé si estoy dispuesto a morir por Cristo es que si hoy yo estoy dispuesto a morir al pecado. Hoy. ¿Estás tú dispuesto a morir al pecado? Si tú estás dispuesto a morir al pecado, entonces lo físico es secundario. El día que venga la persecución dice, no, conmigo no. Córteme la cabeza si quieren, pero no. Yo soy de Cristo. Porque todos los días has muerto al pecado, todos los días has muerto. Quiero que llevemos eso a la práctica hoy. Hemos estado orando por nuestro hermano Walter, ya tiene meses, ¿verdad? Meses de que ha estado pasando por un difícil proceso donde por momentos se recupera y de nuevo algo sucede y se recupera y yo hablé por teléfono con él el lunes pasado, estaba muy bien y después antier hablando con Ruby me dice está en el hospital. Ayer hablé con Walter y me dijo, mis piernas no me responden, mi corazón está débil. Está en una situación difícil, en una situación imposible porque él no tiene control de nada. Él está dependiendo de Dios. Pero la Biblia dice que cuando hay una situación imposible y cuando hay una persona que dice, yo me pongo en el holocausto, yo he decidido vivir una vida de esta manera. La Biblia dice que lo que acabamos de leer, de que cuando nosotros empezamos a cantar, porque estamos viviendo de esta manera, entonces el Señor se levanta y hace algo. Tal vez tú mismo has estado pasando por alguna situación difícil. Tal vez tú mismo. Tal vez tú mismo estás aquí diciendo, yo necesito un mover de Dios en mi vida. Hay cosas que no las puedo cambiar, que no me gustan, pero yo necesito un cambio. Quiero que pongamos en práctica esto. Lo que quiero que hagamos es simple. Voy a pedir a Jackie que pase. Vamos a cantar unos cantos. Pasa juntamente conmigo. Los que quieran hacerlo, pasen adelante. Y lo que vamos a hacer es, primero, número 1. Le vamos a decir al Señor en tus palabras, tú solo, le dices, Señor, heme aquí, yo quiero ser el sacrificio. Yo quiero vivir todos mis días como un sacrificio vivo delante de ti, porque quiero vivir una vida de adoración. Quiero vivir una vida santa delante de ti. Eso es lo que yo deseo, Señor.
Entonces, cuando eso es lo primero que haces, reconoces tu condición, eso es lo primero que hago todos los días, reconozco mi condición de pecado. El pecado no te descalifica a no ser de que no lo confieses. No te anula para recibir el poder de la presencia de Dios a no ser de que no lo confieses. Confiesa tu necesidad y si hay alguna necesidad grande, dile, Señor, en este momento echo fuera el temor. Echo fuera el temor. Y yo te pido, Señor, que desciendas y que te levantes en contra de mis enemigos. Levántate en contra de mis enemigos. Transforma mi condición, mi situación. Y mientras nosotros empezamos a adorar, quiero que empecemos a bendecir a Walter. Quiero que hoy no solamente adoremos a Dios, no solamente porque Él es grande y bueno, pero también porque hay necesidades en nuestra vida, pero porque también nos unimos como un cuerpo a Walter, a nuestro hermano, y le decimos, Señor, transforma esa situación imposible en la vida de Walter. Y trae sanidad. Lo que el hombre no puede hacer, hazlo tú. Cantemos al Señor. Y si quieres, pues pasa aquí al frente. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, Sí, Jesús.